Este es el resumen semanal de Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo resumen semanal aquí en Realpolitik Room. Y como siempre cuento con la presencia del analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues agradecido como siempre una semana más, que la anterior por problemas logísticos no pudimos hacerlo, pero estamos aquí de vuelta, amigos. Resumen semanal que no falte. Es verdad, Enrique. Y bueno, aunque ya ha ocurrido hace un par de semanas, y me estoy refiriendo al golpe de Estado en Níger, pero el tema está cobrando cada vez más fuerza. De hecho, el domingo caducó el primer ultimátum que le dio la CEDAW, ¿no? Esta comunidad de países, a Níger para que restablezca al presidente. Hubo una visita además de Victoria Nuland, ¿no? Que prácticamente diciendo, bueno, sí, les vamos a apoyar siempre y cuando determinadas condiciones. Aparentemente por allí en las redes salió una declaración de un alto mando de Níger recomendándole que a ver si utilizan el dinero para asistirla en una dieta de recuperación a Nuland y cosas por el estilo, ¿no? Pero la cuestión está siendo muy seria. Occidente quiere hacer cosas en Níger, pero no está tan sencilla la cosa como Mm. ellos pensarían que podría ser. Efectivamente, en resumen, bueno, también si queréis ver más sobre este tema en mi canal, en El Espía del Telón, tenéis 4 programas ya hasta la fecha, destripando, desgranando toda la situación en Níger desde su inicio y cómo se han ido moviendo los actores. Efectivamente, Javier, comentabas ese ultimátum del domingo pasado de la CEDEAO, pero ¿qué pasó? Que no hay un equilibrio de fuerzas lo suficientemente capaz de acometer esa invasión a Níger. Es decir, Nigeria, el presidente Tinubu de Nigeria es el mismo que el presidente de la CEDEAO actualmente. Entonces, digamos que es el tipo que quiere tener la preponderancia regional. También es normal porque Nigeria es el país más poblado de África, con más de 230 millones de habitantes. Es un gigante demográfico, es la potencia regional en el Golfo de Guinea y quiere demostrar que lo es. Pero la cuestión es que no es un uno contra uno, no es Nigeria contra Níger, o es un 3 contra 1 de Nigeria, Costa de Marfil y Senegal contra Níger, sino que por lo menos sería un 3 contra 3, porque Níger estaría acompañada de Mali y de Burkina Faso, países donde también han tenido golpes militares en los últimos años. ¿Y por qué? Se preguntarán. ¿Y por qué estos golpes militares? ¿Y por qué a lo mejor no son tan malos? La cuestión es que, bueno, dos cuestiones tenían estos países: un problema de explotación económica, subdesarrollo y pobreza acompañado, y un problema de yihadismo. Es decir, por la parte económica había unas élites locales, los cipayos de las élites extractivas extranjeras, y que básicamente los recursos naturales de estos países iban para otras partes, para Francia principalmente, también para otros países de Europa, de Occidente, de Norteamérica. Y claro, bueno, también principalmente Francia, porque eran excolonias francesas y de hecho al darles la independencia en la década de 1960, Francia se aseguró de que hubiera por lo menos una red económica y política que, bueno, no son colonias, son países independientes, pero el trato sigue siendo el mismo, que haya una élite local al servicio de los gobiernos en Francia y listo. Es decir, una dependencia económica y política de estos países africanos respecto de Francia. Por eso el sentimiento antifrancés es tan grande y no contra otros. La cuestión es que estas élites militares de estos tres países se hartaron de la situación con el añadido, como decía, del yihadismo. Es decir, desde hace unos cuantos años el problema del yihadismo en la región del Sahel se ha vuelto insoportable y descomunal. De hecho, también en mi canal de Telegram, que os lo recomiendo, El Espía del Telón,
o en Twitter, ahí he publicado montones de notas durante todas estas semanas, y es que son atentados en Mali, en Burkina Faso, en Níger, atentados de 10, 15, 20 muertos, también en Nigeria, porque Boko Haram también opera en el norte de Nigeria. Bueno, Nigeria, que también tiene un problema de grupos separatistas de Biafra aquí en el sur. Ujú. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta el porqué de todo esto, ya que en los grandes medios, si se fija nuestra estimada audiencia, verán como que hablan de ha habido un golpe de Estado, punto. De hecho, los separatistas, Enrique, los separatistas, perdón la interrupción, de Biafra han manifestado su apoyo a Níger. Sí, lo que sea para ellos con tal de que Nigeria se destruya y que ellos tengan su independencia. Entonces esto, claro, la estabilidad interna de Nigeria es más frágil de lo que parece, y lo que Nigeria, lo que Bola Tinubu, su presidente, no quiere es meterse ellos solos en un conflicto sin apoyos, porque al final lo que podría ser un paseo para intentar tomar Niamey y derrocar a la Junta Militar, bueno, Consejo Nacional para la Salvación de la Patria, que es el nombre oficial del gobierno de la Junta Militar, pues claro, ese golpe se puede convertir en una aventura nefasta que no solo le elimine a Tinubu del poder, sino que pueda crear gravísimos problemas en Nigeria, con una debilidad en el norte que pueda llevar al ascenso aún mayor de grupos como Boko Haram y demás, es decir, que el país entre en una guerra civil, también sumado con separatistas en el sur. Por eso Nigeria ha buscado que sea el resto de países de la CDAO, principalmente costeros, a excepción de Guinea, y que sean ellos los que se metan en conjunto y que también haya un respaldo exterior, un respaldo occidental, francés, estadounidense a la operación, para que ellos no estén solos. Pero claro, Francia no se quiere meter directamente, le gustaría, pero quedaría muy mal, porque si ya hay sentimiento antifrancés en estos países, si ellos se meten, pues iba a ser todavía peor, todavía más negativo. Aparentemente ya se metieron, ¿no? Ya como que atacaron y soltaron también en unos convictos, ¿no? Sí, eso es una de las quejas, de que se dedicaron a soltar terroristas antes de que varias agrupaciones francesas huyeran a Chad. Esto es una nota de ayer, del día 10 de agosto, que en una nota publicada en diferentes medios. Telegram se ha convertido en un gran medio de comunicación libre, y muchos grupos, además de libres, confiables. Y decían, por un lado, tropas francesas están reagrupándose en Chad, en este gigante del centro de Ujú. África. Podría decirse que Chad es el corazón de África, porque tiene la posición más central de todo, es el punto central del Sahel, y bueno, de toda África, en definitiva. Pues aquí todavía hay una gran presencia francesa, y que las tropas francesas estarían retirando de Níger a Chad, y que en el camino pues habrían liberado a 5.000 terroristas yihadistas que habían sido capturados tiempo atrás. Esto, claro, es una táctica de tierra quemada, de hundir a Níger en un terrorismo interno. Como comentaba, los grupos yihadistas no entienden de estas fronteras, operan en un lado y en otro, y precisamente por eso, por la cuestión económica y también esta cuestión del yihadismo, ha habido golpes militares en Mali, en Burkina Faso y en Níger. Es decir, esas cúpulas militares no aguantaban en un país donde se estaba hundiendo por esos grupos terroristas, y que Occidente además lo estaba utilizando para meter bases militares en la región. En Níger hay base francesa, italiana, estadounidense, etcétera. Igual que había incluso militares españoles operando en Mali y demás. Es decir, que con la cuestión del terrorismo, de bueno, como venimos a luchar contra el terrorismo, pues metemos soldados, llenamos guarniciones por aquí. Y eso era algo ya intolerable para esas élites militares en estos países, de decir, oigan, es que el país es inviable. Es decir, tenemos una élite extractiva que, mientras en otros países usan el uranio, se aprovechan, por ejemplo, del uranio o del oro de Níger, en Níger apenas casi nadie tiene luz eléctrica. Casi Ujú. nadie, de los lujos que se disfrutan en Francia, eso no existe en Níger. Entonces lo que dicen es, oigan, estos recursos que vayan para nosotros, ¿no? O sea, que haya que sí, que empresas francesas son las que están explotando, las que tienen tecnología para la explotación, pero que no sea
ellos llevarse todo el asado y dejar simplemente las migajas. Los huesos. Y, claro, los huesos y dejarlo para la élite política en la capital, en Niamey en este caso, o en Bamako, o en Ouagadougou. La capital de Burkina Faso es un poquito complicada de pronunciar, o a Abuya en Nigeria o lo que sea, que no sea simplemente una élite política que vive de esos huesos y a la gente no le queda ni eso directamente, sino que esos recursos repercutan beneficiosamente en el país y que por otro lado se ataje el tema del terrorismo de una vez por todas, de una forma decisiva. Y el terrorismo, por ejemplo, en África, grupos de narcotraficantes y pandillas en América, para toda nuestra audiencia que nos escucha desde Iberoamérica. En fin, ahora se ha visto la noticia del asesinato de un candidato para la presidencia de Ecuador. Todas estas cosas se acaban haciendo insostenible a cualquier país. Insostenible, perdón, invivible, y que al fin y al cabo esto acaba siendo solucionado o con una destrucción del país, que es el peor escenario, o bien con un gobierno fuerte, un gobierno policial militar que acabe con esas amenazas internas, como por ejemplo ha sido el caso más evidente y exitoso, el del Salvador, un país que era conocido precisamente por las maras, por los grupos pandilleros, por la delincuencia organizada, y que ahora es un país donde es raro que ocurra un asesinato. De hecho, presumían de que llevaban más de un año sin un solo homicidio en el país. Es decir, se puede salir del pozo, se puede salir del agujero, pero claro, hay que tomar medidas. Y en estos casos, pues gobiernos militares tomaron el control del país para luchar contra esta situación. De ahí, por ejemplo, y seguro que te lo estás preguntando y la audiencia también, ya estoy señalando aquí República Centroafricana, aquí los músicos de Wagner. importación, exacto, claro, estos salvaron al país. Y es, ¿por qué quieren tanto a los Wagner en República Centroafricana? Porque básicamente salvaron al país años atrás de una destrucción interna. Es decir, los Wagner se dedicaron y se dedican también a labores antiterroristas y al entrenamiento de las fuerzas de República Centroafricana. De ahí que esto sea su gran base de operaciones en África y que se hayan extendido a Mali o a otros países de la región y que también, bueno, ha rondado la cuestión de que sí, una delegación de la Junta Militar de Níger se reunió en Bamako con elementos de Wagner para decidir cuántos y cómo y por dónde iban a ir a Níger para asegurar el país, para seguir realizando operaciones antiterroristas en Níger. Claro, los Wagner, ¿de qué se financian? Son una empresa de seguridad, pero acaban financiándose también de operaciones exitosas y también de negocios con recursos naturales, evidentemente, pero no de una forma como lo hacen en las élites occidentales, sino hay que asegurar el país y los negocios de una forma justa. Pero bueno, que también igualmente no deja de ser una empresa privada, aunque sea de fuerte influencia, de fuerte carácter ruso, pero que bueno, que a veces empresas que empiezan de una manera, si se abandonan o se confía en que sigan funcionando así, a lo mejor te encuentras un día un escenario muy diferente, pero bueno, que por ahora la situación es esa, que desde luego colaborar con Wagner o recibir a los Wagner, recibir influencia rusa o China, es desde luego muchísimo mejor que lo que conocen de Francia, de Reino Unido, expotencias colonizadoras de aquí, o también en República Democrática del Congo, de la misma Bélgica y demás, o de Estados Unidos y sus intervenciones, pero mientras tanto ven que ni Rusia ni China se dedican a esa extracción sin consideraciones de la población local, sin que busquen un desarrollo interno, un desarrollo político y económico interno y sobre todo lo más importante, que no se inmiscuyan en su política interior. Es decir, los acuerdos económicos con China y Rusia son eso, sin más. Los acuerdos con Wagner para la seguridad son eso, para la seguridad del país. No se van a dedicar a conspirar internamente para derrocar al gobierno o para crear ONGs dedicadas a la subversión ideológica o religiosa del país, como desde Occidente lo hacen, pero como primera medida. Es decir, cada país tiene su desarrollo, que hagan lo que quieran internamente, hay acuerdos por fuera, acuerdos beneficiosos para todos, como por ejemplo la construcción de infraestructuras, de plantas de energía,
de Rusia, de China en África. Cosas que les va a servir ahí, aunque Rusia y China desaparezcan y se vayan, abandonen África o dejen de invertir, son cosas que les va a quedar ahí, que les va a repercutir positivamente en ellos. Es algo que en esa época del colonialismo anterior nunca existía, por ejemplo. Entonces, de ahí es normal que estos países acaben girando hacia Rusia o hacia China o hacia otros países que simplemente los traten, primero, como personas, con personas iguales, en segundo lugar, y que en tercero no les estén conspirando por la espalda para ver cómo los derriban, sino buscando la estabilidad y el desarrollo de esos países, porque entienden que eso es lo bueno. Si es bueno para Rusia y China, es bueno también para el resto de países. Entonces, en fin, por ahí también se ven tantísimas banderas de Rusia en Níger, porque lo ven como el país que les puede ayudar ahora mismo, el único país que les puede ayudar. Les puede ayudar con el tema del terrorismo, también por eso aparecen carteles de Wagner y banderas de Wagner en todo esto, porque los ven como simplemente la única solución ahora mismo a ese La única problema del salida. terrorismo, exacto, al terrorismo que les sacude a todos. Y al final también por ejemplo, Italia dentro de Europa es el país, entre comillas, más realista con estas cuestiones de intervención, porque ellos saben que en la ruta migratoria de toda esta región hay una cantidad inmensa de nigerianos de Nigeria que van hacia Italia. Y es que, claro, toman estas rutas hacia Túnez o saliendo por Libia yendo hacia el sur de Italia. Lo que ellos no quieren es desde Italia, desde el gobierno de Meloni, desatar una guerra civil o una guerra interna entre países de la CDAO y que de repente Europa se encuentre con cientos y cientos de miles de africanos esperando a cruzar en Libia para En entrar en todo Europa. caso, pueden hacer lo que ya hizo Italia en su momento, ¿no? Mandar todos los migrantes al norte, abrir la puerta en la frontera con Francia. También cuando, y también Alemania, que decían, no, pero no podéis hacer eso, tal. Bueno, bueno, os los mandamos, ¿eh? No os preocupéis. Queréis queréis la guerra y luego no queréis aceptar los resultados, queréis que nos los comamos nosotros. Bueno, pues os los Las vais a comer. consecuencias. Claro, entonces, aunque sea, digamos, por un puro pragmatismo de Meloni, de que quiere seguir en el poder y de que no es que les importe mucho esto o que simplemente es el pragmatismo de quiero mantenerme en el poder, si hay una guerra aquí, en esta región, va a haber cientos de miles de refugiados que nos los vamos a comer nosotros en Italia y a ver cómo lo gestionas. Entonces, para evitar problemas en el futuro, no la líes aquí, o sea, aunque sea por ese pragmatismo. Por otro lado, es también pensar, oiga, si nosotros queremos desarrollarnos, fortalecernos en Europa, pues también tendremos que querer lo mismo para el vecino, digo yo. Si tanto se habla de igualdad, de democracia y todo eso, pues esas situaciones desiguales, injustas que hay en una región tan vecina como es África Occidental para países como España o Italia, que es nuestra vecindad cercana, pues en definitiva hay que pensar también en esos términos. De, oiga, a lo mejor nos viene muy bien desarrollar proyectos de España e Italia con esta zona del oeste-noroeste de África, por Bueno, pero ejemplo. España está más interesada en este momento, por lo menos esta legislatura en Marruecos, que en otra cosa, ¿no? Lo que no hemos mencionado, Enrique, además, es el tema de ese gasoducto, ¿no? Que iría de Níger hasta Argelia y de ahí pasaría Mm, a Europa, que se enfrenta, que es un mm, proyecto apoyado por Argelia y por Italia, que se enfrenta a ese otro proyecto de gasoducto que va mm, todo bordeando África y que es un mm. proyecto apoyado, por ejemplo, por Marruecos y Reino Unido, entre otros, ¿no? Claro, aquí tendríamos dos ejemplos. Aquí os he mostrado más o menos en líneas aproximadas lo que sería el gasoducto continental, que vaya desde la costa de Nigeria, atravesando Níger y Argelia. Tres países, cuantos menos intermediarios mejor, Mejor, pero claro, Argelia aquí sería el sublime grifo, serían los amos del grifo, e iría orientado principalmente hacia Italia, ya que el gobierno de Sánchez en España se ha dedicado a cargarse, a torpedear las relaciones con Argel. Entonces, bueno, Meloni levantó la mano y dijo, amigo mío, venite conmigo, que nos lo vamos a pasar bien. Y bueno, Argelia ha dicho, pues si España pasa de mí, me voy con Italia. Y punto, sin rencores, sin vergüenza, sin nada.
y Sánchez, que se ha dedicado a someterse al sultán de Marruecos, pues bueno, ahí apoyarían normalmente el otro proyecto que sería por la costa, como señalabas, más o menos, pues es ir bordeando básicamente toda la costa de África hasta llegar a Marruecos. Y de Marruecos iría a España. Claro, aquí nos dejaría en una posición de sumisión ante el amo del grifo, que sería Marruecos. Y además por Entonces, todos los países que tiene que pasar, ¿no? claro, esto para África, para todos estos países de la costa de África, desde luego es una buena opción. Es decir, tampoco tenemos que pensar, o sea, podemos pensar de dos maneras, tanto en lo que nos conviene a España, porque estamos en España y hay que pensar también qué le conviene a España en todo esto. Pues desde luego que le conviene más Argelia que Marruecos, porque Marruecos tiene esas intenciones y acciones hostiles sistemáticas contra España. Argelia no. Entonces, eso por un lado. Por otro, cuantos menos intermediarios y todo más cerca, mucho mejor. Bien, vale. Para los países de África, desde luego, para los de la costa les interesa mejor esto. Es decir, que cada uno tiene sus intereses y es normal que cada uno los defienda. Por otro lado, y la tercera hipótesis, es decir, Por eso la búsqueda de apoyos también de Nigeria, tal vez porque se inclinaría más por esto otro, en países costeros, ¿no? En el mm, caso de invadir a Níger, ¿no? sí, también la mayoría de países costeros de la CEDEAO se han posicionado en contra del golpe, a excepción de Guinea. Si mal no recuerdo, Guinea también tenía un gobierno militar, como Mali y Burkina Faso, es decir, sería un 3-4 contra el resto de países de la costa. Y Argelia y Chad tomando posición neutral de no este conflicto que no haya una guerra regional. Argelia, por supuesto, para que el proyecto de gasoducto vaya por ahí y ellos tengan más poder. Desde luego, les interesa ser al final el hub gasístico de África en Europa. Es decir, que todos los recursos naturales tengan que pasar por Argelia. Igual que Turquía, por otro lado, le gusta al sultán Erdogan ser el amo y señor de la intermediación, de que al final todo tenga que pasar por Estambul, pues Argelia lo mismo. Quieren que todo pase por Argel. Todo lo que venga de África pase por Argel y sean ellos los intermediarios, la potencia regional más importante con Europa. Por supuesto, por su lucha contra Marruecos, su lucha mutua, por cierto, y que así ellos, Argelia, sean la potencia preponderante, la hegemonía regional en África Occidental. Pero bueno, también la tercera hipótesis ahí es, ¿qué le interesa más a España? Coño, pues le interesa más producir su propia energía, no dedicarse a demoler centrales térmicas y llamar a la demolición completa del sistema hidrológico nacional. Vamos, destruir las presas en España, porque hay que liberar los ríos, como nos dicen en estos ministerios de transición ecológica superverde, corresiliente, feminista y interseccional. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es tener nuestros propios recursos naturales, energéticos, explotarlos evidentemente sin causar daños ecológicos irreparables, haciendo explotaciones útiles, necesarias y con el mínimo daño, porque bueno, al final hacer, por ejemplo, minas siempre va a tener un daño cuanto menos paisajístico, pero decir, oigan, tenemos recursos naturales, vamos a explotarlos, que no nos digan, es que se sabe que hay uranio en España, pero es mejor explotarlo en Níger, más barato. Y si hay contaminación allí, pues no pasa nada. Tiramos por lo barato explotaciones mineras donde no importa ni el daño humano, ni natural, ni nada en absoluto. Claro, así cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa situación terrible y también una situación que, por cierto, está demostrando varias cosas. La hipocresía sobre la que se cimenta el sistema de muchos países en Occidente. Básicamente, hablar de hay que democratizar otros países y justicia y derechos humanos y no sé qué y no sé cuál. Pero al final lo único que importa para las élites de los gobiernos en París, en Londres, en Washington, etcétera, es el interés que se llevan ellos, su élite económica y política, y nada más que eso. Les da lo mismo que haya daños masivos en otros países. Incluso ya hasta lo notamos en Europa, que les da lo mismo el daño que tengan países europeos.
En Alemania, los que más, los de si los alemanes tienen que pasar hambre o frío por las sanciones y la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia, claro, pues que así sea, que no pasa nada, claro, y te lo dicen gente que cobra salarios de 6 cifras al año. Claro, para ellos, ¿qué más les da? Tienen recursos económicos de sobra para sobrevivir. Y además, la oligarquía política tiene una ventaja, un privilegio por encima de todos. Y es que pueden decidir cuándo, cómo y cuánto se van a subir el sueldo. Y nadie puede hacer nada para evitarlo. Bueno, sí, a ver, podría haber manifestaciones masivas y la quema de algún congreso, por ejemplo, de algún parlamento, y entonces a lo mejor ahí se piensan si efectivamente es rentable lo de subirse el sueldo delante de toda la gente, delante de todos sus ciudadanos, cuando los demás lo están pasando mal y llegan otros al poder y dicen, bueno, pues me lo voy a subir un 20%, porque sí, porque puedo. Y además la gente es la que me lo va a pagar, porque son salarios públicos, es decir, que vienen de los impuestos, y les vamos a hacer que la gente les pague más. Es decir, tenemos también nuestras desigualdades, nuestras hipocresías en estos regímenes del jardín de Borrell. En definitiva, eso, lo que ha mostrado Níger es que a lo mejor el segundo frente que algunos otanistas pedían contra Rusia, a lo mejor lo han recibido ellos, lo han conseguido. eh, Como una anécdota que me gusta recordar de un libro, creo que era japonés, y contaba la historia de un chino, cosas de Oriente, y a este señor le encantaban los dragones y se dedicaba a dibujar dragones por todas partes. Entonces un día los dragones le vieron y dijeron, este señor nos quiere mucho, siempre está dibujándonos, vamos a saludarle. Y un día aparecieron 3 dragones en su ventana y le dijeron, hola. Y el señor se cayó por la ventana y se murió del susto. Resultó que ver cumplido sus deseos no era tan agradable como pensaba, que dibujar dragones es una cosa, pero encontrárselos en persona es otra. Y en este caso lo mismo, buscar el segundo frente contra Rusia en Georgia, intentando provocar una guerra civil en Georgia para ver si de esa manera se desparramaba una guerra en el Cáucaso, o intentar aprovechar Azerbaiyán, la guerra de Azerbaiyán y Armenia en Nagorno-Karabaj, en Artsaj, de alguna manera, aprovechar la cuestión de Transnistria en Moldavia, aprovechar las cuestiones fronterizas entre Bielorrusia, Polonia, Lituania, el corredor de Subalki y la región de Kaliningrado rusa. Es decir, buscar cualquier tipo de elemento que pudiera servir para abrir un segundo frente. Y a lo mejor estos que tanto dibujaban dragones, a lo mejor se lo han encontrado precisamente aquí en Níger, un país donde se dedican su gente en las manifestaciones a sacar banderas de Níger y de Rusia, incluso también banderas de Wagner. Triple miedo para ellos, y que esto pueda contagiarse a toda la región del Sahel y que haya al final un cinturón de países con juntas militares y que el objetivo de todas ellas sea lo mismo: cómo vamos a desarrollar nuestros países económicamente y cómo vamos a estabilizarlos por la cuestión de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo, pero no de llamar a Occidente y que digan, sí, sí, mira, te voy a poner una súper chula base de 100 millones de dólares aquí para operar con drones y tal, te voy a informar de todo. Y que digan, sí, sí, entonces ustedes van a tener drones en el aire y van a ver cómo la gente muere, ¿no? O sea, eso es el objetivo de esto. Y luego decir, están muriendo mucha gente y tal, no sé, hay que ampliar la base. Y es moverlo todo para que nada cambie. En fin, eso es lo que tenemos por ese lado. Y luego, bueno, si quieres podemos comentar más sobre Wagner, el terror de Wagner para Occidente, que les da tanto su participación en países africanos como su desempeño actual, su despliegue en Bielorrusia. Estaba pensando en varias cosas a la vez que se pueden, digamos, sintetizar, ¿no, Enrique? Porque por un lado tenemos este de Wagner, que es, digamos, en este resumen puede ser el hilo conductor, ¿no? Por eso que has comentado, y que nos lleva también a otras cuestiones, como por ejemplo que la empresa que eh, envía y que fabrica los misiles, que los monta, los misiles Storm Shadow y otros británicos, anunció una huelga a sus trabajadores, algunos de sus trabajadores durante 2 semanas. El Ministerio de Defensa de Reino Unido diciendo no pasa nada, no va a haber problemas con el suministro, pero a su vez están negociando y a su vez
por ahí un sindicato ucraniano envió una carta instando que se solucione esto lo más rápido posible porque Ucrania necesita esas armas contra la invasión de Rusia y cosas por el estilo, cosa que si no afectara el suministro, no se le ve mucho sentido a que haya este tipo de pedidos, ¿no? De instar a que se solucione esta situación. Luego también está atado el tema de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pide más dinero porque llega septiembre, hay que de vueltas empezar a hacer las cuentas y Estados Unidos a partir de ese momento no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con los presupuestos, que van a tener que ser estirados hasta un próximo año, que es un año ya electoral. Aparentemente Biden está apretando el acelerador a fondo para que sacar el máximo dinero posible ya antes de septiembre para Ucrania y unas encuestas en Estados Unidos que dicen, por ejemplo, que el apoyo a Ucrania dentro del pueblo estadounidense ha descendido, que ya dicen que la ayuda ha sido suficiente. Y por otro lado, también tenemos ya congresistas estadounidenses, sobre todo republicanos, que se manifiestan ya de una forma mucho más vehemente en contra del apoyo a Ucrania. Y, por ejemplo, tenemos al presidente de Polonia, Andrzej Duda, que habla de que evidentemente la ofensiva no está haciendo lo que se esperaba y que Ucrania, hay que ser realista, dijo palabras más, palabras menos, que Ucrania no tiene con qué prácticamente, ni siquiera, no solo ganarle a Rusia, sino siquiera recuperar lo perdido, ¿no? Hay aquí un combo que se ha Mm. formado que no habla muy bien para los Es, intereses de Zelensky, ¿no? mm, es al final la crónica de una muerte anunciada, es algo que ya se sabía, se veía venir, que siendo mínimamente realista uno se daba cuenta desde el principio de que Estados Unidos es quien maneja al títere de Zelensky, a su gobierno, el que le presiona para hacer o deshacer, para que los movimientos del ejército ucraniano estén no dirigidos desde Kiev, sino desde Washington, desde el Pentágono, que ellos sean los que digan, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, etcétera. Y que a veces, si en Kiev, si el ejército ucraniano hace algo que no le gusta a Estados Unidos, los deja de lado. Recordemos, por ejemplo, ese misil que cayó en Polonia y mató a 2 granjeros polacos. Enseguida, Estados Unidos dijo, no, no, a ver, que eso ha sido un S-300, un antiaéreo ucraniano, pues que se ha desviado lo que sea, que dijeron, sí, sí, a ver, que es culpa de Rusia, que ellos invadieron, entonces esto tal, pero que de ninguna forma le compraron el relato a Ucrania de que esto era un misil ruso que iba a atacar la OTAN, que había que activar el artículo 5, etcétera. No, sabían la realidad, sabían lo que había y dijeron, no, a ver, que no nos vamos a meter en una guerra con Rusia por vosotros. Ese como uno de los ejemplos demostrativos. Y otro de ellos es la demolición, la destrucción del gasoducto Nord Stream 2 y de cómo desde Estados Unidos han dicho, no, es que fue una partida de ucranianos que se fue a Ucrania, que alquilaron un yate, se fueron ahí al agua y destruyeron el gasoducto. Es decir, Estados Por poco Unidos no dice que estaban haciendo snorkel y bueno, y llegaron hasta ahí, hasta el gasoducto, sí, ¿no? tropezaron, le dieron ahí un Sí, sí, golpe con la sí. rodilla y se cargaron el gasoducto. Fíjate, cosas que pasan, ¿eh? Cualquiera va ahí nadando y destruye un gasoducto de cientos de millones de euros. Cosas, ¿eh? Además en aguas patrulladas por barcos de la OTAN, es decir, lo normal, lo normal. Pero entonces, eso, lo más importante es la muestra de cómo Estados Unidos, si tiene que dejar tirada a Ucrania en ciertas cosas o les acaba apuntando a ellos, lo va a hacer. Se va a olvidar por completo de ellos. Es decir, ya hay casos, muchísimos precedentes de otros títeres estadounidenses que acabaron desapareciendo de un día para otro, que acabaron incluso invadidos por Estados Unidos, como Noriega en Panamá. Un día Panamá. era un colega suyo de toda la vida y al día siguiente era un narcotraficante malvado que había que destruir y que acabaron invadiendo como en el 89 o al gobierno de Vietnam del Sur o de Afganistán o de Irak que dejaron tirados sin ningún problema y mira, pues, ya está, nos vamos, nos retiramos, aguántate tú con tu cosa.
y a Zelensky le van a hacer lo mismo. Además, la crónica de esta muerte anunciada es tan crónica y tan muerta y tan anunciada que en los Que últimos ya lo días... están anunciando, de hecho, ¿no? A través de los Exacto. medios. Ah, De, no, porque ya hay una línea sucesoria por si llega a sí, morir Zelensky. que a lo mejor si se muere, oye, que un día te levantes y dices, el presidente ha muerto. Ay, vaya hombre, pues que a nadie le coja por sorpresa esto, que ya pues, se va dando pie a eso. Porque claro, hay una cuestión que también se ha ido comentando en 2023 y no en 2022. 2022 era todo, todo va a ser victoria, vamos a ganar, esto ya está hecho, etcétera. Y ahora es cuando ya hablan de divisiones internas, de militares ucranianos que dudan de estas ofensivas, de la alta tasa de bajas que tienen, de que el gobierno le está mintiendo a la gente y que por otro lado también no quieren, es la cuestión de, sabemos la que nos están liando, pero como tenemos intereses vamos a decir que no. Y paso a paso, el monstruo, la situación problemática crece tanto que es que esto ha crecido tanto, es que ya no podemos dar marcha atrás, ya no podemos decir que Estados Unidos nos ha manipulado, que nos ha utilizado para meternos en una guerra contra Rusia, que el apoyo occidental no era tal como el que nos querían decir, que nos han dejado tirados, que nos han dicho que íbamos a entrar o que nos han hecho muchas promesas de la OTAN, de la Unión Europea, pero aquí, como Zelensky en la cumbre de Vilna el pasado mes de julio, oigan, pero es que venimos aquí y ¿dónde está el plan para integrar a Ucrania en la OTAN? Es que, y allí decían, es que no lo hay. Pero es que me tienen que integrar, ¿no? Es que no te tenemos que integrar, chaval. Vamos a hacer una comisión OTAN-Ucrania y ya, y date por alegre, date por feliz. Es decir, desde fuera se ve claramente lo que les están haciendo, les están utilizando sistemáticamente para que Estados Unidos no tenga que mandar a sus tropas al combate, sino que mueran otros, que ellos utilicen su armamento y a ver si con esas consiguen éxitos tácticos, por lo menos, y sobre todo estratégicos en el combate, y que las armas estadounidenses tengan un pico de ventas en el mundo. Que muestran como de, ¿ves? Las armas estadounidenses son superiores a las demás, a las rusas en este caso. Que compren en el resto del mundo armamento estadounidense. Ya ven qué bien funciona. Pero Mala claro, publicidad tuvo los Leopard, ¿no? Con ese T-72 ruso, ¿no? exacto, y eso ya creo que lo habíamos hablado en programas anteriores que yo te comentaba. Esto es muy sencillo y además el señor carita de perro maltratado Scholz estaba ahí diciendo, es que yo no quiero mandarlos, o sea, yo sí quiero mandar los Leopard, pero no los quiero mandar ahora. Estaba así con esa carita de perro maltratado que lleva siempre por la vida, porque al final lo es. El gobierno alemán es eso, es una ficción. Y está ahí de, pero es que yo no quiero mandar los Leopard sin que ustedes manden algo más, porque los Leopard los van a fundir y la mala imagen va a ser para Rheinmetall, la industria alemana. Por eso salió No Annalena para, no Baerbock, para. ¿no? La ministra alemana diciendo que no tendrían que llamarle tanques alemanes a los Leopard, sino tanques ucranianos, ¿no? Porque como no están en Alemania, están en territorio ucraniano, no son tanques alemanes, ¿no? Claro, y que la ofensiva está fallando por los arbustos y la maleza, como la inteligencia británica, que es que vamos a decir que hemos fallado, que no sé qué, no, esto hay que ir siempre a más. Lo que comentaba antes, de hay que ir siempre a más, a más, a más. Nunca se puede reconocer un error, porque bueno, ya como llevan varios errores, pues el efecto acumulativo va a ser mal, bueno, pues mejor llenar más la bolsa. Ya se romperá en algún momento en el futuro, ya a ver a quién le toca el problema. Si a la señora que dura menos que una lechuga fresca, o al nuevo payaso que haya en Londres, o a Boris Johnson, a lo mejor incluso llegaría de nuevo, qué sé yo, la política británica a veces le gusta repetir una patada en la rodilla, o a alguien en Estados Unidos, si llega Trump, si no llega, qué es lo que va a pasar, como también comentabas, 2024, año electoral, electoralísimo, y los intentos dentro de Estados Unidos por liquidar a Trump de la carrera electoral, de inhabilitarlo como hicieron precisamente, como consiguieron con sus injerencias e influencias en Pakistán, de eliminar a Imran Khan con su partido, el PTI, el más popular en Pakistán, eliminarlo literalmente de la carrera presidencial
las elecciones encima vienen ahora en octubre y está inhabilitado por 5 años. Es decir, se quedan con el candidato más popular fuera de juego, encarcelado y inhabilitado. Y en el caso de Estados Unidos lo mismo buscan con Trump, que si no está encarcelado, por lo menos esté inhabilitado para presentarse a la presidencia y así pues los republicanos tengan, entre comillas, a un candidato normal, es decir, un seguidista más, otro halcón de la Casa Blanca, otro que no ponga en duda el curso de los acontecimientos, tanto si gobiernan demócratas como si gobiernan republicanos. Y que además pues sea una figura quizá menos conocida o menos apreciada que Biden, lo cual, pues bueno, sí, Biden es Biden actualmente, pero que así sea un rival más sencillo, porque si está alguien como Trump, va a ir a por todas, es decir, es un tigre en una pollería, se los va a comer a todos, un tigre hambriento, y eso es lo que temen, porque al final con Trump no hubo ese tipo de guerras de malas imágenes en el mundo, aunque dijeran tantas veces que Trump, que si no sé qué, que si iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Al final, el balance de los años de Trump era, por ejemplo, esa foto histórica con Kim Jong-un en Singapur, cosa que ningún otro presidente hizo. Y sí, parecía que hablaban de, wow, va a haber la Tercera Guerra Mundial y tal, pero todo el mundo sabía que no, que era simplemente ese fanfarroneo de Trump para presumir de fuerza y luego ir a la mesa de negociación, porque sabía que una guerra no le iba a beneficiar en absoluto. Pero aquí los demócratas tienen el pie en el acelerador y parece que es pie muerto, que lo tienen ahí caído, no lo mueven y que solo van con ese rumbo hacia el estrellato, pero no hacia el estrellato de fama, sino hacia el estrellato de choque fatal. Sí, como ese activador de las bombas que se llama hombre muerto, ¿no? Que si se cae el hombre y se muere, estalla todo, ¿no? Exacto, algo así. Entonces, en definitiva, tenemos estos acontecimientos de Níger que, desde luego, bueno, el segundo frente, a lo mejor, que tanto pedían algunos en la OTAN, a lo mejor lo tienen y es precisamente algo en contra de sus intereses y es también lo que más temen y por eso entiendo que la invasión no ha tenido lugar hasta ahora, la invasión a Níger, es porque buscan la acción lo más fina posible. ¿En qué sentido? En que si hacen algo que parezca una injerencia occidental, un neocolonialismo abierto y evidente en la región, va a haber otros países donde también va a seguir con más golpes militares, porque las mismas problemáticas de saqueo económico, de saqueo de recursos y de yihadismo, pues ya hemos visto cómo han ido cayendo países como fichas de dominó y lo que temen es que haya un efecto contagio y que lo que hemos visto en las cumbres, por ejemplo en la cumbre Rusia-África del pasado julio, se quede en los entrantes de un menú gigantesco donde Occidente va a perder descomunalmente y sus rivales como Rusia o China van a ganar a lo grande. Es decir, eso 49 presidentes o representantes de países africanos en San Petersburgo reunidos con Putin en Rusia. Esto, sí, también hay otras cumbres que intentan organizar desde Occidente con África, pero no tienen el impacto que estas tienen. Y además, por ejemplo, con el actual presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, diciendo que Rusia y África son hermanos, que están en la misma lucha, etcétera. Y eso es algo que no solo dice él por decirlo ahí y demás, sino que es una cuestión que también comparten gente de esos países y que al final piensan, bueno, pues a lo mejor Rusia o China son quienes nos van a salvar de la situación que tenemos aquí, empezando por la cuestión de la seguridad fundamental de que el país sea seguro, que no estén viendo noticias de no sé qué, el JNIM, no recuerdo, recuerdo las siglas, pero no el nombre exacto, un grupo de estos terroristas yihadistas ha asesinado a 20 personas en una aldea en el norte de Mali, un atentado, atentado y robo en un convoy de suministros en Burkina Faso, otro atentado en Níger, no sé qué. Es decir, un país así es inviable. Y es lo primero lo que quieren resolver, la cuestión de la seguridad. Y claro, ven que países como Rusia o China son la esperanza, en sentido de proporcionar seguridad y desarrollo económico. Es decir, las antípodas de lo que reciben desde Occidente. Y también
evidentemente autocrítica, por lo menos por la parte europea. Explotar minas en España, mal. No, que es un desastre ecológico. Si sucede en África, bueno, pero es que es otra cosa, es otro sitio. O sea, son recursos, cruzas el Mediterráneo al sur y ya son recursos ecológicos, porque es en otro sitio. Entonces, esta hipocresía a la que nos tienen acostumbrados no solo la alta política, sino los grandes medios de comunicación, son algo que nos va a pasar factura, porque esta gente, con sus millonarias cuentas bancarias, si hay algún problema que los países europeos entren en debacle interna, agarran las maletas y se llevan su dinero y se van a otra parte. Y nos van a dejar aquí el problema. Es decir, generan problemas en otros, generan problemas aquí, y es lo que hay que entender, que no es ni explotación, es explotación allí de una manera y explotación aquí de otra. Y si allí va a entrar en una espiral de caos interno, solo podemos esperar que aquí también lo vaya a ver. Bueno, podemos esperarlo y ya está, y la fatalidad crónica de una crisis anunciada, o decir, oigan, podemos ayudar allí, podemos cambiar el rumbo allí para luego cambiarlo aquí. Pero bueno, eso son cosas que a veces mucho pedir, especialmente y por desgracia en países como España, donde la política exterior está tan devaluada y que al final se convierte todo en noticias de un minuto donde los malos están ganando, tenemos que hacer cosas, hay que enviar refuerzos, uy, ya los buenos están ganando. ¿Qué es lo que hacen? Han ganado los buenos, listo. O tenemos que hacer cosas porque los malos están ganando. Ya está, el juego de buenos y malos. Y me gustaría terminar diciendo algo que me sorprende mucho de estos, de los grandes medios de comunicación, por lo menos en España y en Europa, donde la crisis, el golpe en Níger, es que digo, solo están informando de que ha habido un golpe de Estado. ¿Pero por qué? Porque tú lo sabes bien como periodista, hay que responder a las 5 W del inglés, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque dicen, no, ha habido un golpe de Estado en Níger el 26 de julio. Vale, está muy bien, me respondes aparte de las preguntas. ¿Y quiénes son los actores? Pues una junta militar que ha derrocado al presidente Bazoum. Vale, ya está claro. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Porque nadie explica el por qué. Porque si explican la razón de ello, se cae el castillo de naipes de la propaganda. Porque van a decir, la junta militar, ¿qué es lo que ha dicho? Que estaban hartos del expolio económico, el que estaba realizando Bazoum, y de los problemas de seguridad. Es decir, que en vez de ir a por el terrorismo, se acabó dedicando a negociar con los terroristas. Y eso era una espiral que iba a más, a más y a más. Entonces, dijeron, esto ya se acabó. ¿Qué pasa? Que si te pones a profundizar en el tema, dices, es que esto mismo es lo que dice Traoré y compañía en Burkina Faso. Es que esto mismo es lo que dicen en Bamako, en Mali. Y esto mismo, seguro que es lo que están tramando otros en otros países, diciendo, también tenemos expolio económico y problemas de seguridad interna, gravísimos problemas. Y oye, si a República Centroafricana, con Rusia y los Wagner, le está yendo mejor, a lo mejor nosotros también podríamos girar, ¿no? A lo mejor resulta que trabajar con Rusia y con China, colaborar con ellos, es desde luego muchísimo mejor que con Occidente. Claro, desde medios occidentales dicen, no, es que están cayendo en manos de un imperialismo, que se quejan de Occidente. Oh, claro, pero Occidente, qué mal. En resumen, lo que dicen es, mejor malo conocido que bueno por conocer, dicho con el refrán. Mira, sí, que Occidente es malo, pero ya lo conoces, ya, ¿para qué cambiar? Porque te van a venir cosas ahí peores, ¿no? Rusia, China, dices, yo no he visto países donde, por ejemplo, Lavrov o el ministro de Exteriores chino, que ahora no recuerdo su nombre, se hayan dedicado a ir a protestas a otros países a decir, sí, está muy bien ahí protestando, venga, sí, o diciendo, sí, hay que derribar este gobierno corrupto, malvado, como hace Estados Unidos en todas partes, o hacen países europeos en todas partes. De decir, tenéis que votar a este, que esto, vamos, nuestros amigos, nuestra audiencia desde Iberoamérica, y tú lo sabrás bien, mejor todavía también, el típico portavoz del gobierno que sea de Estados Unidos diciendo, tenéis que votar al candidato tal, que es el bueno, el otro no, el otro es malo, tenéis que votar a tal. Hombre, pero ustedes han visto que Rusia o China se dediquen solo a hacer eso, a decir, no, es que tienen que votar a tal candidato o a tal otro, porque si no van a ganar los malos.
Y ya no digamos dedicarse a invadir otros países para decir, es que han ganado esto. Vamos a cambiar, vamos a barrer aquí gobiernos. En fin. Estas cosas, la hipocresía, que cada vez más se está despertando, se está descubriendo o redescubriendo, según para quién y para cómo y para dónde, pero está al descubierto, como dice también el refrán, el rey va desnudo, y algunos dicen, no, señor, usted tiene una vestimenta muy buena, y otros dicen que no, que el rey va sin ropa. Que sí, tú imagínate, tú dile que el rey va ahí con unos ropajes. Bueno, vive en tu ilusión. Pero luego llegan estas situaciones y el maniqueísmo de no, aquí hay buenos, aquí hay malos, ya pues resulta que desinformar a la población es una de las peores cosas que se puede hacer, porque cuando la realidad llega a tu puerta, luego que, no, si es que no pasa nada, es que estaba todo bien, es que... Ya, y luego la caída iba a ser más fuerte, y eso precisamente, Javier, es lo que le va a pasar a Ucrania. Han estado diciendo, no pasa nada, va todo bien, estamos aquí ya dentro de poco en Moscú. Pero si apenas han cruzado la zona gris en el sector de Zaporilla, si ahora los rusos resulta que les están entrando por Kupiansk, y que Ucrania está, la última noticia era que había ordenado la evacuación de 12.000 personas en la zona. O sea, ¿cómo van a vender eso? ¿Pero no eran los rusos una banda de idiotas? De inútiles que llevan más de un año sin suministros, porque si atendemos a noticias como El País, el primer viernes de marzo de 2022 se les terminó el suministro, porque el miércoles dijeron que les quedaban para 3 días. Entonces, ¿esto qué? No olvidemos también otros momentos fantásticos como el medio Neutral en España diciendo que la central nuclear de Energodar estaba en la ciudad de Zaporilla. Y es el medio verificador, es decir, el que te dice lo que es cierto y lo que no es cierto. No tenían ni puta idea de lo que estaban hablando, no sabían ni de lo que estaban hablando. Hace unos días unos amigos brasileños muestran una noticia de Globo. Globo, no sé si es el grupo Globo Media, de Brasil. Y hablaban de brasileños, y permíteme, por favor, ponme el mapa. Eso, ahí está el mapa. ¿Sabéis dónde estaba Kazajistán? Perdón, ¿sabéis? Ya la he jodido. En fin, Ucrania la ponían aquí, en Kazajistán. Señalaban Ucrania aquí. Esto era Ucrania. Básicamente, mercenarios brasileños muertos en Ucrania. Ucrania estaba aquí. Señalaban Kazajistán en el mapa. Ni puta idea de lo que estaban hablando. O sea, no les sonaba ni de lejos. Luego señalaban que habían muerto 2 en Kharkov, 1 en Bakhmut y otro por aquí, y era Donbass. O sea, en vez de quizá de Berdiansk, lo llamaban Donbass. O sea, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, que estaban poniendo notas y listo, y ven, pues esto sí, esto ha pasado aquí y tal, que no, o sea, no tienen ni la menor idea de los países, que a veces se han hecho muchas bromas, muchas guasas con medios estadounidenses, que si los estadounidenses no saben de geografía, que se pierden hasta en su propio país, no digamos en países externos, pero es que los medios actuales en países occidentales u occidentalizados no se le queda corto. O sea, es que además incluso hasta les adelantan, que te sueltan cada cosa que dices, pero ustedes saben de lo que están hablando, ustedes saben ubicar el asunto, el conflicto. Por ejemplo, cuando tras la voladura de la represa de Novaya Kajovka, esta de aquí, decían, es que esto es un desastre medioambiental global, etcétera, no sé qué, ¡guau, Rusia, criminal! Pero saben, o sea, a esos políticos me gustaría decirles, oigan, aquí tienen un mapa, díganme dónde está el sitio. Díganmelo. No tienen ni puta idea, simplemente les dicen, hay que decir que el malo es no sé qué, hay que decir sobre el caso, y se ponen a hablar. Pero sin tener ni la menor idea. Y lo que comentaba de Neutral, diciendo que la central nuclear de Zaporilla, en la ciudad de Zaporilla, etcétera, esto lo hacen, esta manipulación, para que la gente diga, es que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que si Rusia no controla algo, bombardee eso. No lo contrario, que Rusia controle la central nuclear
en Energodar, aquí, y que Rusia esté bombardeando sus propias posiciones. Porque eso, o sea, al mínimo sentido común la gente se daría cuenta de, pero ¿cómo me van a explicar a mí que Rusia controle una central nuclear y la bombardee? Explíquenmelo. ¿Cómo es eso de que Rusia está colocando explosivos para volar una central nuclear o esté sistemáticamente bombardeando su central nuclear? Lo que esté controlando. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Que lo expliquen. No quieren hacerlo porque lo único que quieren es mantener el relato del miedo, que eso es algo que tanto a Zelensky como a otros que le apoyan le viene muy bien. Es decir, no, es que Rusia está a punto de desatar un Chernóbil, porque claro, Rusia es la Unión Soviética del siglo XXI y Chernóbil mira la serie de HBO, lo que fuera, tal, oh, qué desastres, y ahora quieren hacer un Chernóbil 2, la venganza, más Chernóbil que nunca. Y claro, que están atacando a la pobre Ucrania y no sé qué, pero ¿cómo? Pero ustedes saben dónde está la central. Y a veces, hasta incluso en Twitter, me han bloqueado periodistuchos de estos de España que les dices, pero que la central nuclear está en Energodar, que a mí me expliquen cómo Rusia está bombardeando su propia posición y lleve más de un año bombardeando su propia posición. Te bloquea, porque se les cae el chiringuito, porque es inexplicable. Y lo de Novaya Kajovka, lo mismo. O sea, imagínate en qué desvergüenza decir, no, es que Rusia ha volado la presa de Novaya Kajovka. Y uno dice, oiga, pero si los que tenían las intenciones de volar esto eran los ucranianos y el beneficio de la voladura es para los ucranianos, no para los rusos. Es decir, la voladura significa perder el canal de Crimea, que es una de las primeras cosas que los rusos, al inicio de la operación militar especial en febrero, fue a por lo que fueron, a por el control de este embalse de Novaya Kajovka y del canal de Crimea, para suministrar agua, aquí además se ve, para suministrar agua tanto para la agricultura como para las personas, para el consumo humano en la península de Crimea. Es decir, los rusos van a volar algo que les beneficia a ellos. No tiene sentido. Pero sistemáticamente nos dicen que Rusia se está disparando, no sé qué está disparando, no sé, bueno, pues ya está, pues Rusia está disparando. El sentido crítico, ¿dónde está? El sentido pero ¿y la utilidad de esto? ¿Dónde está la utilidad? Es que no tiene el menor sentido, pero bueno. El detalle también, que la voladura había generado un problema ecológico global, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, pero ¿qué es aquí? Que es una inundación en esta zona, que no es el Amazonas inundado, que es este tramo. Es que no entendían nada, no querían comentar nada, sino simplemente el relato es Rusia mala. Rusia ha destruido un embalse, ha hecho más daño en Ucrania. Es un daño ecológico global, cambio climático, etcétera. Listo. Y al día siguiente pasar a otro tema. Y decir, no, es que, porque literalmente fue en junio la voladura. Y luego decir que Rusia estaba a punto de hacer estallar la central nuclear de Energodar. Pero porque sí, ¿eh? ¿Razones? No, que simplemente es Putin que sigue haciendo maldades por el mundo. Lo de Níger, es que son unos militares ahí que ya está, que dijeron, vamos a dar un golpe. ¿Por qué? Pues porque somos militares, somos malos y golpe. Y tratan a la gente como imbéciles. Luego se quejan de que precisamente pequeños medios o pequeños youtubers, que luego cada vez van siendo más grandes, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, ganen popularidad. Es decir, la gente diga, oigan, es que yo me entero más de la realidad y me hacen pensar más ustedes que los grandes medios, con todos sus platos y toda su farándula. Dices, es que recordemos, por ejemplo, otros momentazos épicos de... Mira, de hecho, me salió el recordatorio el pasado 9 de agosto, claro, porque era el 9 de agosto de 2022, una noticia del canal La Sexta en España, en la que entrevistaban al alcalde de Vigo, Abel Caballero, donde este tipo decía que las luces de Navidad tenían que instalarlas porque si no, ganaba Putin. Y son noticias así como ese ejemplo de, o sea, que si no pongo las luces de Navidad está ganando Putin. O sea, en Vigo, vamos a mostrarlo en el mapa. Por si acaso, o sea, Vigo, aquí, que Vigo es conocida por las acciones de este Abel Caballero, Partido Socialista, por cierto, de poner las mejores luces de Navidad de toda España, las más opulentas y demás, y ponerlas ya para verano, otoño del año pasado y decir que si no las ponían, que ganaba Putin. O sea, ya es Putin comodín para todo.
No, es que no. Y es tratar a la gente como imbéciles. Luego se quejan, es que esos youtubers os roban ahí os roban porque se van ahí a tributar a otros países o que no son periodistas de verdad, que te dicen noticias falsas, etcétera. Coño, para noticias falsas, Antena 3 y en especial Espejo Público. ¿Cuántas veces han puesto videojuegos diciendo que eran la realidad? Y que son cosas que lo ves, y que salía ahí al principio en febrero o marzo del año pasado. O sea, si no era finales de febrero, era principios de marzo. Susana Griso, la presentadora de Espejo Público, diciendo, sí, ahí vemos un helicóptero ruso atacando un antiaéreo ucraniano. Y dices, pero que es un puto videojuego, pero que se ve a la legua. Y eso además no es la primera vez, también había otra... Te lo puedo buscar y te lo puedo mandar por si quieres añadirlo en postproducción o se añade o en la página de Telegram. Así aprovecho para hacer publicidad. Tener Realpolitik Room, página en Telegram, seguidle para estar al tanto de todos los programas. Yo también, por mi parte, en el Espía del Telón. Y, en fin, era un medio de estos, un grupo mediático, lo vi en Twitter, y básicamente ponían imágenes otra vez de un videojuego y decían que era un Su-35, un Su-57 siendo atacado por antiaéreos ucranianos. Y dices, pero que es un puto videojuego, pero que se ve a la legua, que los aviones no vuelan así, que las cámaras no tienen esos colores, que no. O luego, imaginémonos también otras enormes chorradas diciendo que Harry Potter estaría del lado de Ucrania, ese tuit tan de hora chanante de la OTAN diciendo que ellos eran Luke Skywalker, que eran Harry Potter, o sea, que eran personajes de las películas estadounidenses y que estaban luchando contra Darth Vader, contra la Alianza Galáctica o Imperio Galáctico, lo que fuera, cosas así que dices, un tuit de la OTAN, de la cuenta oficial de la OTAN. O sea, no es que traten, es que tratan a todo el mundo como subnormales, como deficientes, como gente que se lo tienes que dibujar literalmente con los muñequitos de sus películas para que entiendan la realidad. O sea, van a devaluar a la sociedad de esa manera, no a explicarles todas esas 5 W, esas 5 cosas que debe responder todo artículo periodístico, no, porque tienen su chiringuito y lo que no quieren es que se caiga ese chiringuito. Lo que quieren es que la gente se idiotice y eso, el ejemplo mejor, por desgracia, es España. Es el pueblo idiotizado en cuestiones exteriores. En interiores bastante, pero en exteriores ya es absolutamente descomunal. Es un páramo, es un vacío. Y de hecho, eso a veces cuando hablo con medios de otros países me dicen, no, bueno, y cuéntanos y tal. Y digo, bueno, pues no sé, aquí el alemán este o el francés o el italiano que he hablado antes, pues ha hablado de cosas que dices, allí todavía hay cierta viveza, cierta cosa, cierto debate. Desde, no, yo lo siento, soy de España y os vengo a hablar de gilipolleces, que es lo único que sucede aquí. Y se extrañan y dicen, pero digo, no, es que, chicos, aquí la política exterior no importa nada. Y los políticos se han asegurado de que la gente no entienda nada, no se interese por nada de esto. O sea, ya difícilmente que se interese de la interior como para interesarse de Níger, Nepal, Ucrania, Sudán del Sur o Vietnam del Norte. No les interesa nada. Esto es muy difícil, ¿para qué te vas a poner tú a estudiar de esto? No, hombre, no. Tú déjaselo, que ya los del gobierno saben mucho de esto, olvídate de lo demás. Y ya, lo dejamos aquí, resumen semanal, reporte semanal de estas cuestiones y de que, en fin, que al final es un cabreo tremendo el que se agarra uno al ver la escasez de debates tan fundamentales como este. Es que, como digo, Italia, Meloni, que muchos la critican, no sé qué, pero tiene ese realismo. Y en Italia tú ves que hay debate en Italia sobre la política exterior y demás. En España no, en España es un páramo. Es de, ¿quiénes son los buenos? Los de Harry Potter y la Alianza Chuchulú. Ah, vale, pues vamos con ellos. Listo. No hay más debate. Con lo de Ucrania pasó exactamente lo mismo. No, es que vamos con Ucrania. Ah, sí, pero ¿y alguien ha debatido, ha hablado sobre esto, ha analizado la situación? No, vamos con Ucrania. Son los buenos. Lo que diga la OTAN. Lo que, como decían en algunas películas, lo que diga la rubia, pues en el caso aquí lo mismo, lo que diga la OTAN. Y ya está. ¿Para qué debatir? No, es que debatir es darle alas al enemigo. No se debate.
Pero oiga, ¿eso no es un poco de dictadura? No, 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 no. Lo de dictadura es apoyar a dictaduras, ya, pero ustedes me dicen que las dictaduras no quieren que haya debates y demás, que quieren reprimir. Ustedes están diciendo, no, no, si aquí vas contra el debate, vas contra la línea general, eres el enemigo, punto. No olvidemos también a Pedro Sánchez las veces esas diciendo que había que sacar a los... ¿cómo era la...? Que había que eliminar los granos malos o que había que sacar las Las malas... semillas podridas. La semilla podrida, eso. En España y demás, y dices, oigan, pero esto no es un poco de dictadura. No, no, es que somos los buenos. Ah, vale, pues ya está, pues venga, cierre del programa, ya está, está todo arreglado, todo sentenciado. ¿Para qué debatir? Debatir es darle razón al malo. Muy bien. Hasta aquí entonces, Enrique, hemos llegado con este resumen semanal. Les invito a pasarse no solo por este canal Realpolitik Room, sino también por el canal de Enrique Refollo, que es El Espía del Telón. Y bueno, que se suscriban y que lo visiten porque hay excelentes contenidos. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta la próxima semana, un gran saludo a todos.